Ver el problema del día pasado, lo primero, y luego pasamos a ver cómo podríamos llegar también a la ecuación del movimiento de otra manera, de otras maneras en este problema. Y el problema era el de la bolita, ¿no?, que está atravesada por un alambre circular colocado verticalmente y que lo hacemos girar con una velocidad angular constante respecto a un eje vertical. Nos dicen dónde se encuentra en un instante, sin rozamientos, en un instante la bolita, y con qué velocidad en ese instante. Es como una foto. Aquí teníamos en algún sitio teníamos la información. Aquí. Tenemos aquí el dibujo puesto. Vale. Pues entonces necesitamos aplicar las leyes de Newton y voy a aplicarlas en un sistema de referencia no inercial, como aquí veis, justo aquí la persona, girando, es una persona, un observador, girando con el alambre. Es decir, que lo que ve este observador, que es un observador, un sistema de referencia giratorio respecto a Tierra, que lo considerábamos como inercial, lo que ve para la bolita es una trayectoria que es arcos de circunferencia circular. No una circunferencia completa, pero es una trayectoria circular. Es decir, que podemos podemos aplicarle a esa trayectoria todo lo que sabemos de una trayectoria circular. En lo que respecta a la aceleración, ¿no?, tendremos aceleración, podemos considerar polares o podemos considerar componentes intrínsecas, que es lo más conveniente, en trayectorias, ¿no?, curvilíneas. En este caso son idénticas si ponemos aquí el origen de coordenadas en el centro, ambas. Y es lo que vamos a hacer. Vale. Eso, en cuanto a la aceleración, tendremos entonces aceleración centrípeta, si estoy considerando componentes intrínsecas hacia el centro, y una componente tangencial. Centrípeta, desde luego, tiene que tener, porque la velocidad cambia su dirección, entonces alguien tiene que dar cuenta de ese cambio en el vector velocidad en la dirección, y esa es la aceleración centrípeta, no ninguna más puede haber. Genial. O sea que en la parte de la izquierda tenemos información que vamos a sacar. Y en la parte de la derecha pues tendremos la suma de fuerzas. Estoy pensando en la segunda ley de Newton. Como es un sistema de referencia no inercial, tendremos que considerar las fuerzas reales y las fuerzas ficticias, ¿no? Es decir, que vamos a aplicar la segunda de referencia giratoria. Aquí tenemos la pelota. 60 grados nos dicen. Bueno, para el ángulo θ lo podemos hacer para un ángulo en general y luego sustituimos en todo caso o ponemos ya letras. Sabemos cuáles son los datos. Nos están diciendo, además, en el enunciado, que la velocidad se estaba moviendo con una velocidad hacia abajo de la posición aquí, es decir, que la velocidad que tiene respecto la estoy dibujando, respecto a nuestro sistema de referencia es tangente a la trayectoria, que es circular. De esa manera tenemos la velocidad. Vale, fuerzas. O sea que necesitamos sumatorio de fuerzas y van a ser las fuerzas reales. Sumatorio de fuerzas reales más el sumatorio de las fuerzas ficticias igual a la masa por la aceleración. Diagrama del cuerpo libre. Y a ver, primero vamos a por las reales y tendremos el peso. Por supuesto está actuando la gravedad. El peso, y tendremos, a ver qué más fuerzas reales tenemos. Tenemos como fuerzas reales la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita. No hay fuerza de rozamiento, por lo tanto la única fuerza de contacto, están en contacto, tiene que ser una fuerza normal, pero ahora hay que andarse con cuidado. Es una fuerza normal, ¿de acuerdo? Aquí, si dibujamos la bolita, ¿no?, ya sé que es puntual, pero digamos, para hacerse una idea, ahí tenemos el alambre. Por cierto, nos está preguntando en el enunciado, no sé si la bolita sobre el alambre, ya ni me acuerdo, o el alambre
La bolita sobre, o sea, que vamos a aplicarlo primero, la tercera ley de Newton. O sea, que aquí lo que nos están preguntando es cuál es la fuerza de contacto del alambre sobre la bolita. Módulo igual, dirección igual, sentido contrario. O sea, que esa es la incógnita. Y luego lo otro también lo vamos a poder contestar. La normal, si yo la dibujo así, estoy dibujándolo en el plano del alambre, ya estaría mal. Porque ahí estoy suponiendo algo. De que esa es la única dirección posible perpendicular a la línea de contacto entre el alambre y la bolita. Es una línea, ¿no veis? Entonces es un plano. Y la fuerza puede estar contenida en ese plano que es naturalmente perpendicular. Así puesto, digamos, en esta sección, pues tiene que ser un plano que es perpendicular a esta línea que estoy yo dibujando. Es decir, perpendicular al plano de la pantalla de dibujo ahora mismo. Pero en ningún momento puedo yo decir así, sin más, que la componente perpendicular al plano tiene que ser cero. Yo sé que naturalmente tiene que estar, así intentando dibujarlo en 3 dimensiones, tiene que estar contenido en ese plano. ¿De acuerdo? Ese es el momento donde uno se lanza y dibuja así esto, y eso ya está mal. O, bueno, no está, puede que está bien, vamos, quiero decir, pero tarde o temprano hay que demostrar que la componente perpendicular es cero. O sea, que estamos en lo mismo. ¿Entendéis el asunto? Esa es la primera cosa. Entonces, bueno, yo puedo decir la fuerza normal, porque tengo que dibujarlo de alguna manera, pues puedo considerarlo como suma de dos componentes. Una justo en la que he dibujado ahora voy. Aquí, ¿no? Voy a llamarla paralelo, una manía, paralelo al plano del alambre, y otra perpendicular al plano del alambre. Es decir, que n la voy a descomponer en dos. Esta ya, entonces ya la estoy dibujando ahí. La otra, pues como tiene que ser tridimensional, quizás mirando desde arriba, ¿no? Pues entonces uno dice, mirando desde, ahora viene la perspectiva desde arriba, uno vería el alambre así, es decirlo, aquí tendríamos, visto desde arriba no tiene por qué estar en un extremo, porque está a 60 grados. Entonces, pues se encontraría por aquí y yo diría, pues no, esta, pues por ejemplo, esta sería la n perpendicular. Es decir, que la normal tiene que ser normal a la línea de contacto, en este caso es una línea de contacto. ¿Vale? Y aquí el asunto es, si yo consigo esta y consigo las dos componentes, pues consigo esta. Y ese va a ser nuestro... Vale, entonces en cuanto al dibujo necesito tridimensional. Necesito 3 ejes. Ya he dicho al principio que voy a decidirme por las componentes intrínsecas al movimiento o las componentes polares. Pero esas son 2 contenidas en el plano de la trayectoria circular. Es decir, que la tercera, naturalmente, el tercer eje va a ser perpendicular al plano del alambre o al plano de la pantalla. Es decir, que tendremos un eje de esta manera, ¿de acuerdo? Tendremos un eje de esta manera y tendremos así en rojo un eje de esta manera. ¿Está? Esos son los 3 ejes. Y todo esto pues lo tendré que, es una ecuación vectorial, lo tendré que descomponer en esas 3 componentes. Eso es lo que... Bueno, eso en cuanto a las fuerzas reales ya lo tenemos, pero todavía me faltan las fuerzas ficticias. Aquí tenemos, fijaos, es un sistema de referencia giratorio, lo primero, la fuerza centrífuga. Y si queréis ya la vamos dibujando. Fuerza centrífuga, este es fijaos, la información que me tienen que dar es, cerca del sistema de referencia giratorio, cuál es el eje y cómo de rápido gira respecto a un sistema de referencia inercial. Nos están diciendo que esto está girando con, no me acuerdo qué, lo que sea, 1 omega. 1 omega que es un dato, el dato lo tenemos por ahí. O sea que eso nos lo están diciendo. Eso quiere decir que entonces la fuerza centrífuga va a ser perpendicular, va a ser una fuerza cuya dirección es perpendicular al eje, es decir, al vector omega, es decir, tiene que tener esta dirección. Y lo de centrífugo, pues lo está diciendo que es hacia afuera, alejando. Es decir, que en esta posición, por supuesto, es hacia afuera, si la bolita se encontrase por aquí, sería hacia afuera. Eso es centrífugo. O sea que si la dibujo aquí, esta la puedo dibujar, pues tendríamos aquí la fuerza
centrífuga. Esta. Muy bien. O sea que ahí no hay duda. Ahí no hay... Esa es la dirección, ese es el sentido, el módulo. Pues naturalmente sabemos que es m, la masa de la bolita, lo que tenga aquí la bolita. Y ahora tendríamos el omega al cuadrado por la distancia, cuidado, esta distancia, la distancia al eje de giro. En este caso, entonces, si esto es r y esto es θ, pues tendríamos r seno de θ. Esto en cuanto al módulo. Este es el módulo de la fuerza centrífuga. Nos falta una. He dicho la primera, la centrífuga, pero ahora tenemos que considerar también la fuerza de Coriolis. Bueno, en este caso va a ser no nula porque tiene una velocidad relativa, tiene una velocidad en este sistema de referencia giratorio, relativa a la persona que tenemos por aquí. Entonces tendremos que considerar y calcular cuánto vale. Sabemos que es 2 veces m, la velocidad que tiene en ese sistema de referencia por omega. Entonces vamos primero a ver cómo sería la dirección. Tiene que ser perpendicular al plano que forman v y omega. Entonces v lo teníamos así, y omega, si queréis, lo estoy dibujando aquí, ¿no? Es decir que en esta dirección. En el eje va a ser una fuerza que es perpendicular al plano donde se encuentra el alambre. Ahora habría que pensar el sentido. Tiene que ser, hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. El camino más corto es este. ¿De acuerdo? Regla de la mano derecha. Hombre, uno podría hacer un determinante, ¿eh? Eso, ¿entendéis? O sea que ahí no hay problema. Uno puede hacer el determinante. Pero yo creo que ahora aquí es más fácil en este problema. Entonces digo, pues tiene que ser, como tiene que ser entrando, ¿no? Hago girar el primero, v, hacia omega por el camino más corto, es decir, en este sentido, por lo tanto, tendríamos que la fuerza de Coriolis es de esta manera. Fijaos que yo cuando puse la normal, la componente de la normal a lo largo... ¿Sí? ¿Puedes repetir lo de la componente esa? Esta. Sí. Yo he dicho fuerzas reales, el peso, liquidado, esa no hay duda. Pero luego tengo la fuerza de contacto entre el alambre y la bolita, ¿no? Y la bolita. El alambre ejerce una fuerza sobre la bolita sobre el alambre. Y ahora digo, bueno, es una fuerza de contacto. Puede haber, si hay rozamiento, tendré una componente tangencial a la superficie de contacto o la línea de contacto, dependiendo de cómo sea el problema. Y una fuerza normal a la superficie de contacto o la línea de contacto. Aquí, como es un alambre, lo que tenemos es esta recta. Esta es, digamos, el trozo lo estoy poniendo con volumen, la bolita. Lo que tienes es un alambre, es un segmento recto, ahí. ¿No? No tienes una superficie... Bueno, realmente es una superficie de contacto. Si quiero darle, es un cilindro pequeñito, porque siempre tendría... ¿De acuerdo? Que en el segundo diagrama del sólido libre no te faltaría una fuerza centrífuga. Bueno, es que estoy haciendo, sí, en esta sería hacia acá, bueno, lo he dibujado aquí. Sí, sí, ¿me entiendes? También viéndolo desde arriba tendría también en la fuerza normal, esta componente también la vería un trozo azul. Sí, estaba simplemente dibujando, tienes toda la razón, estaba dibujando únicamente las que no puedo dibujar aquí en este esquema, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, eso es. Entonces, pero antes, o sea, me he quedado a mitad de la pregunta de Eduardo, ¿no? De Eduardo. Eso. Pues entonces, fíjate, tú si quieres, yo he dicho, es un segmento recto. Entonces, lo que es perpendicular a un segmento recto es un plano. ¿De acuerdo? El bolígrafo. No hay una sola dirección perpendicular al bolígrafo, sino que hay infinitas. Sí, tienen que estar contenidas en ese plano perpendicular, pero tú no sabes si está apuntando hacia acá, ¿te das cuenta? Si está de esta manera hacia acá o hacia allá.
Eso tú no lo sabes. Sabes que está contenido en este plano, pero no sabes. Es decir, como estás en un plano, tendrás que poner, como lo pongo yo, en dos componentes. Digo, pues me voy a ocupar, va a ser un vector que va a tener una componente, una proyección sobre el plano del alambre y una en la dirección perpendicular. Por eso estoy poniendo n perpendicular y n paralelo. No es que haya dos, hay una. Esas son las componentes, una en el plano del alambre y otra en la dirección perpendicular. Y ahora piensa que es un cilindro, pero tú dices, a lo mejor no tiene forma. Bueno, es decir, que dices eso de que sea una línea de contacto, piensa que es un cilindro de contacto. Aquí, ¿no? Entonces es perpendicular al cilindro, es como dibujártelo a ver si... Esta es la superficie de contacto. Si quieres verla de esa manera, no como una recta. Ahora uno dice, tiene que ser perpendicular a la superficie de contacto, por supuesto. Pero al ser un cilindro puede estar apuntando y ahora viene, claro, la dificultad en 3 dimensiones. Otra vez, tiene que estar contenido en un plano perpendicular al cilindro. Si yo lo veo desde arriba el cilindro, ¿no? Perpendicular a la pared lateral del cilindro, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. ¿Entendido? Ya no sé cómo darle más vueltas, ¿no? ¿Vale? Entonces teníamos aquí, en el diagrama del cuerpo libre, otra vez, un poco así resumiendo, mg, n paralelo, y teníamos la fuerza, aquí en rojo damos las ficticias, la fuerza centrífuga, y visto desde la otra perspectiva, pues tendríamos aquí la bolita, visto desde arriba, teníamos aquí, había dibujado la normal perpendicular, me decidí en esa, ahora uno está viendo, claro, ya uno inmediatamente dice, las únicas fuerzas que tienen componente en esa dirección son esas dos, por lo tanto la suma de las componentes tiene que ser cero, lo que implica que si yo la he dibujado así, tiene que ser negativa. N perpendicular, ¿no? Puse aquí. Y encima pues puse en esta la fuerza, voy a ponerlo ahí, la fuerza de Coriolis. Lo que había dicho vuestro compañero, que no me acuerdo, ¿cómo te llamabas? Diego. Pues dice, hombre, podías dibujar aquí también la centrífuga, ningún problema. Pero entonces tengo también que de alguna manera, lo que pasa que ahora ya ves, si dibujo esto así, realmente ves que está apuntando hacia arriba, no tiene esa... Parece como si estuviese horizontal, y eso no es así, lo ves la dificultad de 3 dimensiones, por eso no quise ni una ni otra. ¿No ves que esta está apuntando aquí, hacia el centro? Pero bueno, si lo veis no hay ningún problema. Sí. Sí, perdón un poco más. ¿Por qué? ¿Puedo repetir qué? Vale, ningún problema. Tenemos, hemos deducido que la fuerza de Coriolis es 2 veces la masa, la velocidad en el sistema de referencia, por omega. Y ahora estaba dibujando aquí en otro color. La velocidad nos dice el enunciado que era hacia abajo. Y omega lo estoy superponiendo ahí para que se vea más claro. Entonces digo, ¿cómo tiene que ser un vector perpendicular al plano que forman los dos vectores del producto? Ras, o sea, en esta dirección. Y ahora digo, sentido del primero hacia el segundo por el camino más corto. El camino más corto es este, no es este. No se tuerce y dice, pues entrando. Y eso es lo que me sale. Y luego el módulo, pues entonces, ahora hablaremos del módulo. Podemos hacerlo si queréis ya ahora. La fuerza de Coriolis en módulo, y así no 2 veces la masa, y tendríamos el módulo de uno, V, el módulo del otro, omega, por el seno, y ahora hay que tener cuidado. ¿Cuánto era esto? Esto era tita. Esto es, un segundo. Esto es tita. Eso quiere decir, esto es tita también. O sea que tenemos aquí 90 más tita. 90 grados, o sea, pi medios más tita.
¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Entonces uno puede ver el seno de pi medios por el coseno de tita más coseno de pi medios, 0. Por el seno de tita, seno de pi medios es 1, o sea que lo que tenemos es, esto es 0, ¿no? Pues entonces lo que nos queda es que todo esto lo puedo sustituir por el coseno de tita. ¿Vale? Eso digamos. Es mejor, lo he hecho así, adrede, para que no haya dudas de decir, bueno, ese va a ser el complementario, que es el suplementario, que si no sé qué, que si no sé cuánto. He dicho aquí tita, esto forma naturalmente 90 grados, pues es 90 más tita en esa posición, ya está. O sea que ya tenemos el módulo de la fuerza de Coriolis, el módulo de la fuerza centrífuga, lo había puesto hace un momento, que era m omega cuadrado r seno de tita. Bueno, pues ya tenemos ahora todos los... Y ahora hacemos la segunda ley de Newton en el sistema de referencia giratorio y proyectamos o vemos cómo son las componentes en cada una de esas direcciones del espacio. Voy a borrar esto. Yo hago aquí. En la dirección, por ejemplo, si queréis, bueno, o si queréis hacia adentro, a mí me da igual positivo. Si queréis centrípeto, pues centrípeto. Si queréis hacia afuera, ¿qué preferís? Así mismo, pues así mismo. Entonces, en la dirección del vector unitario, UR. A ver qué tenemos por aquí en cuanto a esas fuerzas. Tenemos negativo, n paralelo. Positivo, la del peso. mg, coseno de tita. En eso uno dice, vamos bien, era como en lo del péndulo. Si el aro, por supuesto que esto me tiene que salir, digamos, si yo quito el giro, me tiene que salir, evidentemente, lo que sabíamos acerca del péndulo siempre, si no, vamos mal. Y ahora, pero cuidado, ahora tengo en esta dirección, tengo aquí la fuerza centrífuga. Y esta, ahora tenemos que mirar otra vez lo de los ángulos. Vamos a ver cómo es el ángulo. Si esto es tita, esto será tita, ¿no? Efectivamente. Esa es tita. Entonces tenemos aquí más, porque estoy proyectando para acá. Tendríamos, a ver, ¿qué tengo por aquí en la fuerza centrífuga? M omega cuadrado R seno de tita, y ¿qué había dicho? Seno de tita, ¿no? O sea, seno cuadrado. Seno cuadrado. Bien, ahí tenemos. ¿Hay alguna otra que tenga componente en esa dirección del espacio? Esta no tiene, y la fuerza de Coriolis no tiene, por lo tanto ya está liquidado. El azul, vamos, está así puesto, ya no se me ha olvidado de ninguna. M por A en esa dirección. Podemos ya, si queréis, sustituir. Ahora es cuando viene, es que tú sabes cómo es la trayectoria. Es circular. Por lo tanto, tendremos aquí, uno diría, pues, en general en polar es R punto punto menos R tita punto al cuadrado. O sea que R punto punto R es constante, por lo tanto tendremos un signo menos aquí. Claro, la aceleración centrípeta. Menos M, y que tendríamos aquí el radio de la trayectoria, R mayúscula, por tita punto al cuadrado. Voy a borrar esto que parece que está todo aquí. Voy a borrar hasta aquí por si lo necesito, que lo necesitaré ahora. Bien, por ahí, vamos a por otra. En la dirección útil. Vamos a ver, fuerzas. La normal, esta no tiene. El peso tiene menos mg seno de tita. Y la fuerza centrífuga tiene también. Y además es positiva. M, ¿dónde estaba la fuerza? Ah, sí. M omega cuadrado R seno de tita por el coseno de tita.
Y esto, voy a borrar aquí este trasto. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en esa dirección. Esa es la aceleración tangencial. Teníamos entonces r tita punto punto más 2 r punto tita punto r punto es 0. Por lo tanto, tenemos la aceleración tangencial r. Y ahora uno dice, ¿cuál es el radio r mayúscula? Tita punto punto. Y ahora uno dice, pero te queda la tercera dirección, ¿cómo la llamábamos? Z, ¿no? ¿Por queríais? Pues Z, si queréis. O sea que ahora mandáis vos Z o perpendicular. Yo, como tengo la manía de decir a lo largo del eje de... Pero es una manía. ¿Entendéis? O sea que alguien me pone Z y me parece genial, siempre y cuando me ponga así un Z aquí bien grande. Esa es no hace falta explicotearse mucho, sino que en el dibujo esté claro. A mí me gusta, ya que he puesto aquí perpendicular, pues por ser un poco coherente, que no lo soy muchas veces, pero alguna vez lo intento, U perpendicular. Y así no ando... Por si no, entonces aquí casi era mejor ponerle el subíndice Z. Es andar bailando con los subíndices. No pasaría nada. Vale. Entonces me falta U perpendicular. Y aquí, pues lo único que tengo es estas dos. La fuerza de Coriolis. 2 y positivo en esa. 2m v omega coseno, ¿no? De tita. Y luego tendríamos más la n perpendicular, la masa por la aceleración en esa dirección del espacio. Y ahora uno dice, vale. Yo estoy montado y girando con el alambre. O sea, ahí es donde viene la dificultad. Uno tiene que decidirse. No puede andar bailando. Ahora viene el momento donde otra vez la carne es débil, a decir, y dice, jo, pero es que lo quiero ver desde fuera. No, tú te has decidido a verlo y entonces así está. Yo lo veo así, o sea que ya lo dije desde el primer momento. ¿Veo que la bolita se salga de ese plano? No. No se sale de ese plano. Por lo tanto, la aceleración en la dirección perpendicular tiene que ser 0. Es igual a 0. Es decir, que todo ello es 0. Voilà. Ya podemos borrar, porque lo necesitaba para recordarlo, pero nada más. Y así estamos. Y ahora ya podemos contestar a lo que nos preguntan. Estas son las ecuaciones. Ahora uno dice, cuidado, ¿cuántos grados? 3 ecuaciones. 3 incógnitas. Eso espero, porque si no vamos mal. Incógnitas. Y uno dice, por supuesto, tita, que es lo que busca uno en principio, tita, en función del tiempo. Pero, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí en rojo. Tita tenemos una, pero luego tenemos naturalmente... Y voilà, ya está. N perpendicular, N paralelo, 3 ecuaciones independientes, 3 incógnitas. Y ahora con el ordenador, y por supuesto N depende del tiempo y N paralelo depende del tiempo. Son todo funciones del tiempo. Pero son 3 incógnitas, 3 funciones incógnitas, 3 ecuaciones. Cojo el ordenador y ya tengo todo. ¿De acuerdo? Ahora esta pregunta está hecha para solo en un instante. La pregunta sería, porque me interesa para continuación enlazar quizás con este problema. Pero claro, ¿cuántos grados de libertad tiene el movimiento? Y uno dice, jo, eso es tridimensional. Cuidado, tú te has decidido a montarte en el alambre. ¿Con cuántos parámetros, con cuántas coordenadas tú sabes dónde se encuentra la bolita? Jo, si lo has puesto aquí. Tita, un grado de libertad. O sea, esto, digamos, no venía en la pregunta, ¿eh?
estoy yo añadiendo a mayores, como quien dice. Bueno, quizás añadiendo la segunda parte, quizás a lo mejor tiene un grado de libertad, es decir, que si tengo suerte, una ecuación del movimiento. Vamos, y yo os dije desde el primer día, que ser un poco... Yo llamo a la ecuación del movimiento porque las tres son ecuaciones que vienen de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton te dice cómo se mueve, pero realmente tú en la ecuación del movimiento lo que quieres ver es cómo se está moviendo, no las fuerzas, las ligaduras, sino cómo se está moviendo. Entonces es reducirlo, eliminar n perpendicular, n paralelo y dejar solo tita. Pero, es que hemos tenido una potra de esas que a uno dice, madre mía, con todo ese berenjenal, solo me falta empezar ahí a tener que sustituir y no sé qué, y despejar y sustituir. No, si no, lo tienes aquí a la vista, no te preocupes. Esta es la ecuación del movimiento. En esa ecuación solo tengo tita. Por lo tanto, a esa de las tres que son de la segunda ley de Newton, en el sistema de referencia giratoria esa la llamo yo. Y se llama la ecuación del movimiento. No yo solo, no creáis. Pero si bien todas dan información, las otras me van a dar. Claro, en el momento, fijaos, en el momento en el que yo con el primero, ¿tiene solución algebraica? Pues no, en general. Si yo lo resuelvo con el ordenador numérico, tengo tita, y si tengo tita, tengo las n perpendicular y n paralelo. De esta saco n paralelo y de la otra saco n perpendicular. Y ya está. Bueno, pero vamos ahora a nuestra pregunta, que era la fuerza. O sea, que necesitamos, me están dando, ahora hay que decirlos. Tenemos, por ejemplo, en esta de aquí abajo. Tenemos tita, 60 grados. Tenemos omega, tenemos omega. Tenemos v, a ver si tenemos suerte de cómo me dice v. 10 radianes por segundo, no es la velocidad lineal. Perdón, no, ese es el... No. 3 radianes por segundo, perdón, 3 radianes por segundo. No me lo... Pero, ¿cuánto va a ser v? ¿Me están dando la información? Uy. Esta v va a ser... aquí voy a utilizar omega o tita punto, si queréis. El módulo por r tita punto. ¿De acuerdo? Esa es... O sea que tenemos también la velocidad. Tenemos omega, tenemos tita. Despejo, líquida. Y está apuntando naturalmente hacia allá. Me sale negativo, por lo tanto, el vector está apuntando. Ahora, ¿cuál? N paralelo. Tengo tita, tengo omega, tengo r, tengo tita, tengo tita punto, que eran los 3 radianes por segundo. Tengo todo. Y ahora cogemos, y ahora, hombre, ahí no puede uno fallar al final. Después de tanto esfuerzo, uno no puede echarlo a perder con una tontería y decir, si me están preguntando por n, es n, no es n paralelo y n perpendicular, y forman 90 grados, es el módulo, la raíz cuadrada. Y ya está. Forma 90 grados, por lo tanto. Pero bueno, digamos, ese sería un error de decir, eso sí que es una, que no lo, hombre, es decir, cuando ves, si lo ves así al final dices, te sonríes y dices que no pasa nada, pero es una tontería, los nervios, lo que sea, ¿entendéis? Pero bueno, no quita que sea una. O sea, que no es n paralelo y n perpendicular, es el módulo, es solo un vector. Ya está. Cuanto a, ¿alguna duda sobre eso? En cuanto a lo que venía después, os dije que solo eso primero, ¿no? Pero bueno. Y si la velocidad relativa al alambre crece o decrece, ¿y cuánto? Vamos a ver esa pregunta. Si la velocidad relativa al alambre crece o decrece, ¿cuánto? O sea, que se está moviendo hacia acá. ¿Qué necesito yo saber? Necesito saber
Tita punto punto. Ahora tita punto punto, donde te tengo. Fijaos que, ¿os dais cuenta de que es preguntar por las tres? He usado 2 para la pregunta de la fuerza, pero es que la segunda pregunta va dirigida a esta. Claro, tita punto punto lo tengo aquí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tita? ¿Cuánto vale omega? ¿Cuánto vale tita? Tita. Es decir, que tenemos ahí. Se reduce, a ver, ¿sale positivo o negativo? Hombre, por todos los valores que he puesto ahí, yo diría que sale positivo. Ahora ya no, de memoria sale positivo. ¿De acuerdo? Eso significa que V, la velocidad, la pregunta exacta es la velocidad relativa, V, ¿crece o decrece? ¿Está creciendo o decreciendo en ese instante? ¿Crece? Decrece. Fijaos que está moviéndose así. Uno tiene que ver tita punto, que es negativo. Fijaos que estoy midiendo tita así, de esta manera. Tita punto, si bien para los cálculos solo necesito el módulo, en lo que he hecho anteriormente, pero aquí ya tengo que afinar. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, fijaos que aquí tita punto lo tengo al cuadrado, o sea que me da igual que yo lo estuviese considerando positivo como negativo. Hubo un momento en el cual sí estuve considerando el sentido correcto de la velocidad, que era para la fuerza centrífuga, cuando dije hacia dónde se dirige. ¿De acuerdo? Cuando dibujé esto, y dije cómo era la fuerza de Coriolis, entonces ya está. Pero como tita punto punto es positivo, eso significa que V está de aquí. A ver si lo veis. Es como en la aceleración lineal. Si yo digo un coche, eso no, me da la impresión de que alguno no os habéis dado cuenta. Si yo digo, un coche se mueve con esta velocidad, de izquierda a derecha, y la aceleración viene de esta manera, entonces yo digo, en un instante es lo que está pasando así, la velocidad de izquierda a derecha, la aceleración de derecha a izquierda. ¿Cómo va a ser en un instante posterior la velocidad? Menor. Si yo tengo que la velocidad se mueve de esta manera y la aceleración de esta manera, en un instante posterior está creciendo la velocidad. ¿De acuerdo? Es decir, que decrece, es una deceleración cuando el vector velocidad y el vector aceleración tienen signos contrarios, sentidos contrarios. ¿Alguna duda más? O sea, que eran las tres ecuaciones. Realmente, si os dais cuenta, traducido. Encuentra las ecuaciones del movimiento o aplica la segunda ley de Newton, mejor dicho, más que las ecuaciones del movimiento, aplica la segunda ley de Newton en este problema. ¿Salvo dudas?